Sí. ¿Trae algo de Córdoba? Vamos a cambiar el eje de la información, nos vamos a meter en uno de los casos más resonantes que ha tenido la provincia de Córdoba, con cimbronazos judiciales, sociales y políticos, que tienen el primer capítulo de derivación de lo que es un proceso a juicio, ¿no? Del banquillo de los acusados. ¿Por qué digo el primer capítulo? Porque el propio fiscal que ha investigado la muerte de bebés en el neonatal ha señalado que estamos en un 80% de esa instrucción. Que falta otro 20% que podría incluir agravamientos a funcionarios que hoy aparecen implicados en esta causa. Digo, esta investigación ha rozado los altos cargos del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. De hecho, fue el motivo de la eyección del ministro Cardoso, ahora exministro, claro, quien aparecía como uno de los bastiones más fuertes de la gobernación de Juan Schiaretti. Sin embargo, dejó el cargo y en una situación muy comprometida, porque ¿qué es lo que plantea el fiscal en relación a Cardoso? Que el ministro sabía de lo que había ocurrido en el neonatal, de las sospechas que existían sobre Brenda, que es la enfermera que hoy aparece como sindicada de los casos por la muerte de los bebés, y que no hicieron nada, que ocultaron sistemáticamente durante un largo tiempo. Antes se pensaba, bueno, esto va a llegar hasta la directora del neonatal. No, llegó hasta el propio ministro, y en ese agravamiento de la imputación es que comienza a tener un marco político muy fuerte la investigación que aquí se va desarrollando, en la que aparecen involucrados funcionarios, también directivos del neonatal y, por supuesto, la propia autora de los hechos, según lo que emerge de esta investigación judicial. A partir de estas instancias, ha habido cambios sustanciales en otros hechos que involucraron a nosocomios de la provincia de Córdoba. Por ejemplo, en Río Cuarto, la muerte de algunos bebés que eran prematuros y que decidieron, bueno, en general eran muertes que se entendían tenían que ver con las propias condiciones de prematurez de los bebés, de los recién nacidos, pero dijeron no, vamos directamente a la justicia, y hay una investigación abierta en este sentido. Es decir, han cambiado protocolos de acción que evidenciaron la enorme preocupación que ha generado lo del neonatal. Pero si te parece, Jorge, ¿hacemos un repaso? Vamos. De lo que ha dejado la causa en este sentido. Elevaron a juicio la causa por la muerte de los 5 bebés en un hospital cordobés. Recordemos que en el neonatal murieron 5 bebés, pero se salvaron milagrosamente otros, ¿no? Que sufrieron consecuencias realmente severas a partir de lo que había ocurrido. La causa tiene una docena de acusados, entre ellos el exministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso, y ya fue elevada a juicio. Vamos a ver más detalles. El fiscal de instrucciones, Raúl Garzón, dijo que resolvió elevar a juicio la causa del neonatal luego de haber completado lo que decíamos al comienzo, ¿no? En un 80% el grado de probabilidad de la investigación de todos los homicidios y los hechos en tentativa de cada uno de los bebés, ¿no? Todavía queda ese 20% que algunos están preocupados porque claro, el propio Garzón dijo, ojo, en ese 20%, porque a ver, lo que tiene que ver con lo directamente ocurrido, cuando uno dice la escena del crimen, el lugar del hecho y demás, parece estar dentro de este 80. Claro. El otro 20 es empezar a medir hasta dónde se conocía lo que estaba ocurriendo. Y hasta dónde, claro, quienes debieron haber alertado, claro, tienen responsabilidades en este sentido. Pero vamos a ver más detalles. Garzón explicó que se seguirá investigando lo vinculado al agravamiento de las imputaciones, acá está lo que decíamos, a funcionarios públicos, personal y funcionarios del hospital y Ministerio de Salud, a figuras más gravosas como el encubrimiento doblemente calificado, es decir, sabían y no dijeron nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Cardoso? A quien fuera, y también a quien fuera directora del hospital. Pero ¿qué es lo que le señalan a Cardoso? Sabía, conocía de Brenda y no dijeron nada. Durante meses, porque hay que recordar que no es que todos los hechos ocurrieron en 2 o 3 días, ocurrieron durante varios meses, ¿no? Lo que de alguna manera revela que aquí estamos ante episodios que quizás
quizás, habrá que ver qué determina la justicia, se podrían haber evitado. Si esto se hubiera actuado antes, si se hubiera alertado antes, si estas sospechas hubieran llegado antes, ¿por qué decimos la sospecha? Porque acá no se trata de recién nacidos que estaban en una situación complicada, prematuros, por ejemplo, digo el caso de Río Cuarto. Acá lo que ocurrió en el neonatal de Córdoba eran bebés que nacieron absolutamente sanos, en embarazos totalmente normales. Cuando dieron a luz no había ningún elemento que hiciera sospechar de que esos bebés podrían tener algún cuadro que se complicara. Claro. Por eso es que llamaba mucho la atención. Si vos tenés un bebé absolutamente sano, que de golpe se provocaran estos desenlaces. Bueno, ahí es donde se señala que esto lo conocían y no dijeron nada. Pero vamos a ver más detalles. O probablemente, uno se pregunta también, si acaso no lo conocían, ¿cómo es que no se preguntaron qué estaba pasando realmente? Esa es otra cuestión. Por ejemplo, decir, che, si son bebés sanos... Claro. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo puede ser que de golpe fallecen, ¿no? ¿Qué pudo haber sucedido en esta instancia? Bueno, porque insistimos, son 5 los bebés fallecidos, pero son muchos otros los que pasaron por circunstancias graves, pero además en un periodo de tiempo que superó los 2-3 meses. Por lo cual, estas señales de alerta, si hubiese un protocolo que se estuviera aplicando, debería haber provocado un cambio. Y esto es lo que dice Garzón, lo sabían y no hicieron nada. ¿No? Habrá que ver si esto después, obviamente, en el juicio se puede ratificar. Así es. El fiscal explicó que los agravamientos se resolvieron a partir de las sospechas de criminalidad que fueron incrementándose y por las sospechas de conductas intencionales que ocasionaban estos hechos en referencia a la muerte de los bebés. Es decir, lo que dice Garzón es, lo que estaba pasando inevitablemente debió haber despertado la sospecha de los funcionarios. Lo que decíamos. Claro, no podía pasar desapercibido. Imaginar que ante estos hechos a nadie le llamase la atención realmente. Empezando por los profesionales que estaban en el neonatal, por la directora y por el propio ministro, ¿no? Efectivamente, que, insistimos, podrían haber evitado que ocurrieran tantos episodios. Esto en el grado de probabilidad que va a tener que determinar la justicia, obviamente, ¿no? El fiscal explicó que los agravamientos se resolvieron a partir de las sospechas de criminalidad que, bueno, lo que señalábamos recién, y las sospechas que deberían haberse evaluado. Y fíjate que con relación a las denuncias, algo que llamó poderosamente la atención en la ciudad de Río Cuarto, cuando se producen la muerte de estos bebés prematuros, sorprendió la rapidez, la inmediatez con la que las propias autoridades del hospital realizaron la denuncia para que la justicia investigara. En hechos que habitualmente... A ver, lo que pasó en el neonatal se debería haber denunciado inmediatamente. No había manera. Claro. Bebés que nacen sanos y que mueren de manera inexplicable. Tiene que ir a la justicia. Ahora, lo que pasó en el hospital de Río Cuarto eran bebés que nacían de manera prematura con condiciones muy delicadas, que generalmente no se denuncian. Pero a partir de esta circunstancia es que resolvieron avanzar. Garzón sostuvo que la enfermera Brenda Agüero, acá estamos ante la principal imputada, ¿no? Quien habría sido la autora de 3 de los 5 hechos, que según la investigación fueron de manera intencional y otros 8 en grados de tentativa. Acá lo que está señalando Garzón es que Agüero fue la que instrumentó, orquestó y puso en ejecución el plan criminal, ¿no? Todavía la defensa de Agüero dice que estos elementos no están totalmente probados. Hay una franja horaria del momento en que ocurren los hechos y la presencia de Agüero que es la que la compromete muchísimo, ¿no? Porque en algunos casos ella estaba sola con los bebés. Entonces, esto es lo que también la pone muy en el lugar de los episodios. Bueno, de todos modos creemos que tiene dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, autor material, y por el otro decir, bueno, ¿qué pasó con el resto que no se percató que esto estaba ocurriendo para investigar o para denunciar ante la justicia y tal vez se hubieran evitado varias muertes? Si hubiese habido un solo hecho, la autora era Brenda Agüero y cerrábamos el caso. Cuando vos tenés 5 muertes más 8 intentos de homicidio, es evidente, además en tiempos que fueron distantes uno de otro, es evidente que ya no se trata de quien ejecutó el plan criminal, sino de quienes debieron controlarlo y no lo hicieron. O incluso peor, de quienes sabían que eso estaba ocurriendo y por la razón que fuera, por cuestiones políticas, por evitar escándalos, por lo que fuera, no recurrieron a la justicia. Bueno, ahí está el planteo de Garzón.
el qué dice Garzón, sabían y no actuaron. Recordemos, Pablo, por otra parte, que el ministro de Salud, la cúpula, venía con duros cuestionamientos por el médico trucho en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, entre otras cosas, pero entre ellas también por el médico trucho. Ahí recordamos que el jefe del COE, Almada, fue quitado del lugar. El segundo de Cardoso, que era Carvajal, fue incluso citado a declarar en la causa. Es decir, un ministerio que estaba muy debilitado por estas circunstancias. Pero quiero volver hacia atrás en lo que decía Nancy, el abogado querellante. Si podemos volver a la trama anterior, para hacer una referencia. El abogado Carlos Nagy, quien representa como querellante a algunos de los familiares de las víctimas, dijo que está acreditado, que fueron 5 bebitos asesinados. Esto está acreditado, es lo que dice el abogado querellante. 8 por tentativa de asesinatos que sobrevivieron milagrosamente. Estamos hablando de 13 casos, 5 de ellos fatales, ¿no? Y finalmente, si podemos ver la otra trama, Agüero está detenida desde el 19 de agosto del 2022 e imputada por 3 hechos de homicidio calificado por aplicar método insidioso de suministrar potasio incompatible por la vida. El hallazgo del potasio, a nadie se le inyecta, a ningún bebé se le tiene que inyectar potasio, es lo que determinó el arma letal, digamos, para decirlo en términos más comunes, ¿no? Que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos. Insistimos, bebés que nacieron sanos y que terminaron muriendo de manera introspectiva. Esto debería haber sido el llamado de atención. 5 bebés fallecidos, 8 intentos de homicidio. ¿Pudo una persona sola? Bueno, es lo que se preguntó el fiscal Garzón. Dijo no. Digamos, si hubiera habido un solo caso, en un solo hecho, en un momento, la responsable era una. Cuando acá estás hablando de 13 casos en momentos distintos, fallaron protocolos de control o aún peor, por lo menos en lo que plantea el propio Garzón, sabían y lo ocultaron. Bueno, esto es lo que deberá determinar ahora. Estamos en una etapa de instrucción. Más allá de la elevación a juicio de la causa, porque queda todavía un 20% de investigación, según lo que dice el propio fiscal. Ahora, en el juicio se deberá determinar, primero, la responsabilidad de Brenda Agüero, y luego, por qué los funcionarios que estaban a cargo no denunciaron, no alertaron, no previnieron lo que había ocurrido. En un hecho que, insistimos, tiene un cimbronazo, un dolor social para las mamás de los bebés fallecidos, pero además un cimbronazo político muy fuerte. Ocurrió en Córdoba. Pablo Callejón lo trajo a la pantalla de Telediario Televisión. Señor, ¿algo más por agregar? No, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Para mí también. Hasta luego.